grandes problemas de Loja no merecen la atención y una salida oportuna. Le voy a contar muy brevecito lo del relleno sanitario. Cuando yo llegué a la alcaldía en el año de 1992, teníamos un lío espantoso con la basura. Un lío, sí, un Era lío. un problema así gravísimo. Mira, primero se botaba en la laguna del Carigán, por allí había todo ese sector, allí iban nuestros recolectores, hasta que hubo una situación de controversia con un comandante de la zona militar, me acuerdo de apellido Sánchez, que recibió a la gente del municipio a bañoneta calada, allí no quería dejar pasar, un verdadero problema. Entonces, bueno, yo le decía, señor, tranquilo, si esto es de Loja, estamos haciendo este proceso. Luego de eso, fíjese, tuvimos que ir a cometer esa verdadera barbaridad de botar la basura. Hacíamos unas celdas en el límite entre Zamora y Loja, porque no había dónde hacerlo. Mientras tanto, seguía la pelea para adquirir esas 44 hectáreas. Sí. Votaban en la parte alta. En la parte alta, entonces ¿Qué- se qué contaminaba. Crímenes, ¿no? La verdad que eran crímenes Hacíamos unas como de lesa naturaleza, ¿no? hacíamos unas como trincheras, pero al final se filtraba el agua. Pero es obvio, pues, Entonces, es obvio. hasta que logramos con don Ignacio Burneo negociar la adquisición de estas 44 hectáreas. Año y medio nos llevó esa negociación, con la intervención del Ministerio de Gobierno en ese entonces. Nunca me voy a olvidar de don Pepe Jarrín, un señor altote que era el mediador, así que logramos hacer la adquisición de eso para el relleno sanitario, no para el botadero de basura. Y comenzamos con un pequeño crédito del Banco del Estado a habilitar el ingreso, la entrada. Hasta allí yo llegué, pero el proyecto era realmente construir un relleno sanitario que tenga todas las celdas, la basura iba a ser esparcida, iba a ser tapada por la tarde, se tenía que hacer la planta de tratamientos de lixiviados, que 22 años después creo que comenzaron a hacerla la planta de tratamiento de lixiviados, porque no se podía permitir que aquellos líquidos, para la ciudadanía que me escucha, que salen cuando se aplasta la basura, se los mande a la quebrada y eso vaya al río Malacato. Doctor. Eso no se hizo. No, doctor, permítame reivindicarlo. Es que es la verdad, hay cosas que, fíjese, nadie sabe, pero si uno, longo viejo, no sabe, en una conversación de hace poco, me entero yo, porque todo el mundo dice, ¿quién lo hizo, no? No, dice, eso compró el doctor Jorge Reyes. Antes de él, todo el mundo tal cual dice usted. Estos alcaldes no les importó un comino, botaban la basura por donde se les ocurría. Hay que felicitarlo a ese comandante Sánchez que dice, usted hay que felicitarlo, porque defendía y estaba bien. Sí, ¿cómo me van a botar la basura acá? Luego sí recuerdo haber visto que los carros, cuando ya llegué acá a Loja, veía que los carros iban hacia Zamora, los recolectores de estos carros ¿cómo se llaman?, que transportan la basura. O sea, llega usted, compra los terrenos de Zamora Huayco, que es lo que yo nunca olvido, que es la parte que siempre me importó, para proteger las microcuencas y todo eso, en tiempos que nunca se hablaba de los ecosistemas, del medio ambiente, del calentamiento global. Nadie hablaba, no era un tema de moda todavía. Y usted compró eso. Pero no me había enterado de que el relleno, el terreno para el relleno sanitario también lo adquirió usted. Es decir, usted dio el paso más gigante que los otros solo tenían que venir y poner una planta ahí, pues, y empezar el reciclaje nada más. Efectivamente, Freddy. Yo por eso cuando vengo a esta emisora comienzo a revivir las épocas pasadas y ese problema serio, terrible, que era de la disposición final de la basura. Dimos ese paso para que se haga todo lo demás. Y yo me acuerdo, en ese entonces fui personalmente como alcalde y me llevaron al relleno sanitario de las iguanas en Guayaquil. Entonces allí no había, por allí habían unos cuantos gallinazos. ¿Por dónde es en Guayaquil? En un sector que se llama Las Iguanas. Espacialmente no me ubiqué. Entonces, allí pusieron mucha atención para el tratamiento final de la basura. Y no habían esos olores nauseabundos. Pero acá no se lo trató bien. Entonces, durante todo este tiempo que ha pasado, desde el año de 1996, mediados del 96, en que ya pusimos a disposición de Loja esos terrenos,
hasta ahora ha servido, pero está más del tiempo porque eso servía para 25 años. Para 25 años, y no se hicieron las acciones pertinentes para que sea un relleno sanitario, como dije hace un rato, no se hizo a su debido tiempo la planta de tratamiento de los lixiviados, y tampoco se entró a su debido tiempo a determinar cómo se iba a hacer el cierre del relleno sanitario, que es un cierre técnico, no es cuestión de ir a botar un poco de tierra y se acabó. Pues, o sea, es un proceso. Es todo un proceso. Pero para esa situación tenía que ya haber un estudio que diga dónde va a ser el nuevo relleno sanitario y antes de eso definir cómo va a ser el proceso. Allí no teníamos más alternativas que hacer un relleno sanitario técnicamente establecido, pero ahora hay la posibilidad de las plantas de tratamiento, de integrales de la basura. En ese entonces también yo tuve propuestas. Había una propuesta de que iban a procesar toda la basura y poder sacar luz eléctrica, pero obviamente la cantidad de basura que había en ese entonces, que sería que unos 70 toneladas diarias, no, era muy poco para las 160 que hay actualmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que ahora tiene que habilitar un cubeto más, un cubeto como emergente, para meter allí más basura, en donde ya prácticamente no hay, porque no tienen dónde poner la basura. Entonces, pero esa es la parte que más me interesa personalmente, doctor, perdóneme, si es que usted puede resolver esta inquietud. ¿Por qué si son 44 hectáreas? Porque no todo es válido, ¿qué pasa? No puedo entender eso. ¿Por qué no en 44 hectáreas, si solo ocupan, creo, 4 o 5, hay un excedente? ¿Ese excedente no es apto? ¿Qué pasa? No lo entiendo. Está la gran mayoría ocupado, pero hay una parte que todavía pueden hacer mediante movimiento de tierras, hacer esto que llaman técnicamente los cubetos para recolectar la basura. Entonces tienen que habilitar una parte donde poner la basura, donde irla cubriendo, pero eso si lo hace rápidamente les durará un año como más. Entonces, en un año ya no tiene usted más posibilidades, tendrá que salir a otro lado de ese relleno. La pregunta es, ¿ya está establecido los estudios para el nuevo relleno? ¿Dónde va a ser? Vea, el problema era muy grande, yo lo afronté. La gente no quería en ningún lado aceptar que le pongan el relleno sanitario. Esa es la otra pregunta, si se tiene que socializar eso. Pero por supuesto, y ahora hay todavía más participación comunitaria, que es bueno, por supuesto, y tiene otro tipo de controles ambientales de otros organismos que en esa materia están sobre el municipio. Entonces tiene que adaptarse a esos permisos ambientales de los que tiene que hacer uso. Pero por ejemplo, no sé si fue usted, ¿quién fundó esa escuela ecológica al lado de un relleno sanitario? No, yo no lo hice esa situación, no lo hice. Entonces, el ingeniero Bailón tampoco lo hizo. Entiendo que... Ya me imagino, sí. ya me imagino todas las contradicciones del mundo en una sola persona. Al lado de un botadero de basura, una escuela, y todavía le ponen el nombre de ecológico. No, solo en Loja se ve eso, ¿no? Al lado de un botadero de basura, una escuelita, claro, como es de gente pobre, seguramente, pero le ponemos en cambio el nombre de ecológico, y al ponerle el nombre de ecológico, pues obviamente ya no es pestilente, ya no afecta a la salud, no pasa nada, pero sirve para la rimbombanza política, ¿no? Entonces, doctor, ese tema del relleno sanitario convertido en botadero de basura colapsó. Exactamente, colapsó. Y lo peor es de que no hay una alternativa inmediata. Le voy a decir por qué. El señor alcalde en algunos de los informes o algunos de sus técnicos dijo que tenían acceso a un crédito de la Cooperación Internacional Francesa, que parte de eso iba destinado a construir unos colectores marginales, no a lo largo de los ríos, sino a lo largo de las quebradas. Es un proyecto que se lo hizo en el tiempo el ingeniero Jorge Bailón Abad y que pretende descontaminar esas quebradas. La pregunta es, tampoco valen ya creo que los colectores a lo largo de los ríos. Y que la otra parte de ese crédito iba a servir para la planta de tratamiento. La pregunta más simple y elemental, ¿existen ya los estudios para esa planta de tratamiento? ¿O recién con ese crédito se pretende? Primero el terreno. Incluso primero el terreno. Pero entonces, y esa agencia que usted dice, tal como decía el doctor Marcos Hidalgo Andrade,
esa agencia no les presta les va a prestar, ¿cuánto les va a prestar? Dice un amigo, como ni un centavo. Es que esa es otra todavía. Es que ellos están esperanzados en fundaciones, en instituciones, en agencias que no es verdad que les van a prestar ese dinero. Entonces es una tomadura de pelo al pueblo. ¿Qué va a pasar, doctor, con eso? Va a pasar de que van a seguir y seguir botando la basura en el mismo lugar y con el mismo modus operandi, ¿no? Tapar, tapar y tapar y tapar y tapar y nos van afectando acá a la ciudad. A toda la ciudad. A toda la ciudad, a toda la ciudad. Eso hay que. ¿Por qué razón? Permítame, Freddy, corroborar con lo que acaba de señalar. ¿Cuál es el tema fundamental? Que usted llega a golpear puertas para que le financien y se preste el proyecto. Ah, perdone, voy a hacer el proyecto. Exacto. No había el proyecto. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Entonces, usted tiene que tener una serie de proyectos que sean aplicables a cada uno de los cooperantes internacionales. Un banco de proyectos. Un banco de proyectos, claro, hechos en tal forma de que se enamore a los que le van a financiar. Y una de las cositas que le van a preguntar es cómo y con qué va a mantener este relleno sanitario o cómo y con qué va a mantener esta planta de tratamiento. Si usted no busca y demuestra la factibilidad del proyecto, la sostenibilidad y con el control de los impactos ambientales, no pasarán más de ser sueños de perro capón. Así de simple y así de fácil. Así decían mis abuelitos. Sueños de perro capón. O sea, podrá querer ser papá ese perrito capón, pero ya no puede. Entonces, el tema fundamental es que no hay en el municipio la capacidad técnica para producir esta serie de proyectos. Pero si se advierte que no existe por cualquier razón, tampoco existe la capacidad para buscar que otros vengan a ayudar. Exactamente. Yo conozco que se le hizo una propuesta al municipio de decirle, vea, nosotros le ayudamos con el tema del relleno sanitario, del procesamiento de la basura. Lleguemos a un convenio, pero nosotros hacemos todo eso y ustedes lo fiscalizan. Es decir, prácticamente una especie de regalo a Loja. Dijo, no, mientras nosotros no administremos los recursos, muchas gracias. Bueno, ahí dejémosles ese trabajo a los concejales y al alcalde y a ver cómo lo resuelven. Que es un tema administrativo, dicen. Sí, pero este es un problema de la ciudad ya. No ha rebasado todos los límites de tolerancia de la ciudad. Creo, doctor, ahora usted tiene partido nuevo ya. Es un movimiento. Es un movimiento que se llama Movimiento Acción Social Solidaria más 115. Nos dieron el número de 115. No sé ese 15 por qué lo pusieron, pero 115 es el número asignado. 115. Bonito. A mí al menos sí me gusta. Claro, entonces, el número es cerrado, ¿no? Sí. Bonito, 115. Pero es más. Más, o sea, esa es la sigla, más. Más, M-A-S-S. A-S-S. Sí, no es con una sola S. Movimiento Acción Social Solidaria. Movimiento de Acción Social Solidaria. Doctor, ¿cómo se construye un movimiento? Se necesitan recursos, se necesita tiempo y obviamente gente que está ahí, supongo es implícito ahí al gasto, a los recursos. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tiempo le llevó a usted? A ver, en total el proceso es de aproximadamente 3 años. Nosotros lo fundamos al movimiento, verá, es que es bien simpático, gracias por la pregunta. Nosotros lo fundamos el 15 de noviembre del año 2021 a nuestro movimiento. ¿Estaba de candidato usted ahí? No, todavía no estaba de candidato. Ya había pasado la candidatura a la asamblea. Fue después de eso que lo fundamos al movimiento y comenzamos el trámite. En el mes de enero del 2022 nos entregaron ya la autorización para recolectar las firmas. Le dimos como negros, saben decir algunos, enero, febrero, marzo, abril. Para mayo estaban en Quito 14.600 firmas de gente solo del Cantón Loja que nos apoyó. Y usted se va a preguntar, ¿y cómo sacamos esas firmas? Las sacamos
caminando, conversando. Teníamos un grupo de 10 personas que nos ayudaban. Bueno, el suyo es cantonal. Es solo cantonal, sí. Sí, sí, Pero hay imagínense, que aclarar eso. casi 15.000 firmas solo en el Cantón Loja. Es hartísimo. ¿Cuánto requería? Requeríamos 2.800 firmas por allí. Eso se requiere para la fundación de un partido. Claro, es un porcentaje de los empadronados. Entonces no es mucho, ¿no? pero sucede que de las 14.600 firmas comenzaron a anularse, porque Ese es el problema. el resultado de que gente se habían estado afiliadas a otro partido, incluso que adherentes permanentes que eran conocidos porque eran mis familiares, resulta que habían sido afiliados al Partido Verde, etcétera, Sin saber, una claro. cosa espantosa. Y Sí. luego usted llegaba, nosotros estuvimos en Quito y decían, a ver, saque la cédula de esta firma no corresponde. Yo un rato le dije, a ver señor, haga usted 2 firmas de las suyas para ver si son idénticas. Y la discrecionalidad, táchese. Pero en mayo, Freddy querido, en mayo nos aprobaron todas las firmas. Es decir, lo más difícil lo aprobaron allá, que era el número de firmas. Se quedaron sorprendidos. Se cumple con las firmas de adherentes, se cumple con las firmas de adherentes permanentes y pasa. Y allí se inventaron de que habían unas 4 cosas que no coincidían en el régimen orgánico y que si me las decían allá, porque hay una verdad que algunas habían una o 2 imprecisiones, si me daban 10 minutos yo las corregía ese rato. Le voy a poner un ejemplo: puede ser reelegido, tenía que poner por una sola vez de manera inmediata o alterna, punto. Eso sobre el Tribunal Electoral. Esa era una de las que observaron, pero esas las observaron luego de que aquí en Loja las revisaron 3 veces. 3 veces revisaron aquí. Entonces, con esa seguridad, pues yo a alguien le dije, vea, dígame qué quiere que le ponga, porque no vamos a discutir teóricamente qué es para usted la ideología, qué son los principios. Dígame qué es lo que quiere que le ponga, con tal de que no me dañe el conjunto. Entonces, lo vetaron y nos dieron 1 año. De allí, apelamos esa resolución, la negaron. En esas circunstancias ya no tuvimos el movimiento para correr en la candidatura a la alcaldía de Loja, que participé por otro movimiento. Ya. Y luego de eso apelamos al contencioso electoral. Allí se inventaron el tema de los tiempos, de los plazos y de los términos, nos regresaron. Hasta que el 23 de marzo del año 2023 volvimos a presentar toda la documentación. Vea, marzo del 2023 hasta el 23 de mayo del 2024, más de 1 año en que nos aprobaron el movimiento. Yo simplemente me pongo a pensar, este periodo que hemos pasado, compárelo con lo que sucede con el partido de gobierno de ADN. Recién llegaron al gobierno y en la misma sesión le aprobaron a ADN y nos aprobaron a nosotros. Entonces fue un verdadero viacrucis, pero nos sirvió para algo importante. Y eso yo quiero, gracias a su pregunta, Freddy, decirle de que estas personas que hacemos el movimiento no hemos cogido y hemos pagado. A ver, toma, te pago por cada firma recolectada. Dame, sacando eso, tráeme las firmas, háztelas. No. Estas las hicimos caminando tienda por tienda, almacén por almacén, restaurante por restaurante, fonda por fonda, antes decíamos eso. ¿Qué les dicen a la gente cuando le piden una firma? Le explicábamos un poco lo demás, era propaganda para nosotros también, decirles qué es eso, pero también recibimos muchos aplausos. La gente, venga, doctor, le vamos a firmar así, porque así entiende la gente, pero otros también con groserías. Y ahora en honor a mi esposa le voy a contar aquí a usted, que es mi esposa, que es su buena amiga, en uno de esos, porque ella estaba puesta su chaleco, su gorra, iba adelante con alguno de los grupos. Entonces le dije, ¿y usted cuánto le están pagando? ¿Qué les están ofreciendo? ¿Qué le van a dar puesto para que les recojan las firmas? Yo había escuchado con toda tranquilidad, verá señor, yo soy Juliana de Tal, yo soy la esposa del doctor Reyes, y la que paga y la que da algunas ayudas económicas soy yo, para que las gentes discúlpeme señora. Pero estaba al frente sacando las firmas, y muchas, especialmente mujeres, y poniendo así, haciéndose una vaca, mi querido Freddy, que hay que tomarse una colita, a ver, hay que darles a lo mejor. No, se gasta. Supongo que se gasta. Se gasta. Bueno, por suerte usted es un hombre potable económicamente, también en eso no va a haber problema, porque tampoco es mucho, ¿no? Es que ahora entiendo, mire que no sabía, pensé que primero que es cantonal, entonces sí, la jurisdicción se reduce un poco, el territorio que hay que recorrer. Estamos hablando de la ciudad de 13 parroquias,
Las parroquias tampoco es que son inmensamente pobladas, te va a Yangana, en 10 minutos está resuelto el asunto, y así, peor se va a Jimbilla. Bueno, tampoco hay que exagerar. Más bien es bueno aclarar esas cosas, Sí. Y fíjese, tal vez esta doctor. partecita, Freddy, ¿Cuál? porque yo soy injusto si no digo, sería injusto si no digo esto. La gente se llevaba los formularios a las casas. Amigos de los que no me Para había, hacerles firmar a para otros. los que no, de los que no me había acordado de sus amigos. Dice Jorge, doctor, aquí estamos, denos tanto, yo me comprometo, te traigo 20, pero tiene que firmar así. Esa es una verdadera minga, si no, no hubiéramos podido recolectar en 4 meses y medio las 14.600 firmas. Claro que nos costó, ¿no? ¿Quién me va a creer que digo que no nos costó? A Claro ver, pero que ¿cómo dice? invertimos. 14.600 firmas. 14.600 firmas de adherentes sacamos solo en el Cantón Loja. Pero usted antes dijo 2.800. De esas nos borraron y nos quedamos en 3.100 y pico de firmas. Cuando en realidad se requieren solo Sí, 2.800. o sea, Ah, cuando ya. yo presenté eso, dijeron, verás, Cholito, tienes que presentar siquiera 6 veces más, o por lo menos 5 veces más. Entonces, 5 veces más de 3.000 firmas eran las 15.000, y a Está eso bien, llegamos. está Y a bien. tal punto que el último lote yo mismo pedí que ya no nos califiquen las firmas, porque ya habíamos pasado de las firmas aprobadas. Es toda una historia hermosa Ya, de esto. doctor, muy bien, muy bien. Entonces usted ya tiene una credencial política más próxima a su organización política. Hay una organización política definida. Ahora es importante que hayan, mientras más hayan es mucho mejor en este país, pero que tengan a su haber en su ejército gente preparada, doctor, capacitada. Evitar eso, imagínese algo creo que le contaba a usted, ya empezaron candidaturas de presidenciales. Yo voy a ser candidato sin tener partido político. Otros dicen, nosotros somos un gran partido político, sí, pero no tenemos candidato. ¿Qué es eso, doctor? ¿Dónde se vio eso? Se supone que los partidos políticos son fuertes, eminentemente fuertes, pero porque tienen liderazgos fuertes también. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Totalmente. Y los liderazgos fuertes se los hace en función de gente que sea bien preparada. Un liderazgo fuerte tiene que generar muchísimos liderazgos más para que la estructura no se caiga porque es de determinada persona. Hoy en la mañana escuchaba una parte de un fragmento del debate del doctor Rodrigo Borja con León Febres Cordero. Y lo que le decía en ese debate precisamente era toda una compilación de su ideología socialdemócrata. Un gran líder, perdóneme, yo así lo considero a Rodrigo Borja. No, bueno, es una eminencia. Ya, Es entonces, eminencia. pero fíjese un poco la situación actual. Es Entonces se evidencia. En necesita. cambio, el otro era astuto también. Bueno, también era un hombre muy, Sí, muy, sí, muy, sí, muy sí. formado. Pero Entonces, eran otros tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué es Otros lo que tiempos. yo pretendo? Pretendo de que hayan muchos líderes, que sea un partido, sí tiene una cabeza visible que soy yo en este momento, no tengo por qué estar diciendo que no es así, Ya. pero esta cabeza tiene que, igual que lo hice durante 33 años de docente universitario, hacer los esfuerzos para que se formen líderes y más y lideresas y más gente que conozca la política, que quiera la política y que la deslinde de la politiquería barata, del ofrecimiento de resolver todo, de engañar a la gente. Entonces yo le puedo decir que en este momento iniciamos ya con 10 bequitas que nos dio la Fundación CAGE para 10 líderes de las parroquias. Hemos buscado gente de las Con parroquias. 10 vaquitas. En bequitas. Ah, Becas. bequitas, Sí. bequitas, ya. Entonces, Yo dije vaquitas, como estamos próximos a la feria agropecuaria, dije vaquitas, Claro. pero estos no tienen vacas, pero ningún afiche. Bueno, muy bien, porque fíjese usted, doctor, pero no es por nada, es nuestra política y así debemos considerarlo. Se acaba Correa, se acabó la revolución ciudadana. No tienen para dónde coger ellos. Así le pasó a la izquierda democrática a propósito con Rodrigo Borja, ¿no? Para que vea usted, así le pasó a la izquierda democrática. El Partido Social Cristiano sucumbe también a raíz de la muerte de Febres Cordero. Ya no es el mismo, es un partido fuerte,
grande, solvente. Ya no es así. Entonces, todos estos partidos tienen caudillos, o sea, tienen estos liderazgos. ¿Por qué no proliferar? ¿Por qué no hacer grande al partido y no grande solamente al líder? Que haya muchos líderes. ¿Qué democrático sería eso? Exactamente. Lo que sucede es que todas esas estructuras partidarias son piramidales y la cabeza es la que manda. Entonces, O sea, yo ¿cómo? creo que está bien, Pero tiene que haber limitaciones. ¿Cómo claro, usted genera desde abajo un gran proceso de movilización política, ideológica entre la base para que pueda allí apuntalarse? Le voy a dar un dato de tiempos aquellos. Cuando yo gané la alcaldía aquí y el pueblo me hizo alcalde, el Movimiento Popular Democrático, del que yo formaba parte y con mi tío Eduardo fuimos fundadores aquí, en Loja tenía 392 estructuras de base en todo el cantón Loja. Fíjese, para una ciudad pequeñita. Entonces se buscaba trabajar en esas brigadas que se llamaban del MPD, que eran sitios de estudio, de análisis, de hacer actividades políticas, de hacer actividades sociales. Es decir, había una base partidaria. Volver a pensar en eso, así sea en contracorriente con lo que dice. Yo he estado estudiando últimamente y dice, si usted fue un académico y quiere convertirse en político, está perdiendo el tiempo. Búsquese un influencer o búsquese alguien de la farándula. Ah, caramba. Entonces lo que mandan son los influencers o los de la farándula. claro, Yo voy a apostar en contra de eso. exacto. Voy a apostar en contra para formar líderes y lideresas. Va a ser nuestro movimiento, el movimiento de los jóvenes que detestan la política porque no la entienden, pero que la van a amar cuando sepan que todo lo que hacemos los seres humanos es política, no politiquería. Allá hay una ruptura fundamental. Claro, y usted que es un hombre que todavía no pisa el umbral de la tercera edad. Fíjese, hay tantos jóvenes que no lo conocen, que no saben que usted fue alcalde de Loja. No entienden, se sorprenden, muchos se sorprenden y no saben qué hizo, qué pasó ahí. Y es un referente, ¿no? Y cuando lo escuchan hablar, pues dicen, mira, nos hemos perdido de esto porque es cierto, tiene buen discurso, en eso creo que es un gran orador usted, y lo hace porque seguramente usted nos acaba de confesar, ¿no? Lee mucho, escucha a los grandes oradores de la humanidad, y pues tal como decía Quintiliano, ¿no? Y Quintiliano asesoraba a todos estos magistrados romanos, para ser un gran orador hay que tener un cúmulo de sabiduría y conocimientos. Y conocimientos. Incluso la sabiduría estaba en orden de preeminencia siempre, ¿no? Pero hoy en día hay que hacer ridiculeces, pero eso tendrá que acabarse, ¿no? Esas payasadas salen, hay gente que los liquida también, estas famosas redes, los liquida, los pulveriza. Tan pronto salen los pulveriza, no pegan, entran a la ridiculez. Entonces, eso no permanece en el tiempo, ¿no? Entiendo que lo que usted está diciendo, sembrando, lo que ha sembrado, es más bien ahora es tiempo de cosechar, de cosecha, pero con unas nuevas generaciones. Qué bonito debe ser eso, doctor. Es más o menos, mi querido Freddy, como cuando tiene uno un hijo y en el fondo del corazón quiere que su hijo lo supere y que sea mejor. Esa es la idea de tener un movimiento, de que florezcan como las buenas flores en Como el amanecer, florecen los guayacanes. como florecen los guayacanes, Ajá. y así, aquello que significa los nuevos líderes que tenemos que formarlos. Pero no nuevos líderes, simplemente, ni solo en la teoría, ni solo en el hacer, sino líderes que sepan qué es lo que sucede con los problemas fundamentales de un país, de una provincia, etcétera, cuáles son las perspectivas, que sepan qué es la ideología por último, ¿no es cierto? O qué es la política, pero que eso lo liguen con un hacer social, o sea, que no haya la indiferencia de que usted ve que en una casita no tienen ni siquiera completas una casucha, las plantas de zinc en su techo y que duermen acurrucados para que no les caiga la gotera. Hacer alguna acción, no de caridad, no de beneficencia, sino de solidaridad, también es la característica de esto. Le dicen de Vilcabamba, le dicen de Vilcabamba, una persona con sabiduría es un ser más consciente y lúcido.
Bendiciones, saludos desde Malacato, lo escucho todos los días. Un abracito apretadito. Le envían a usted, ¿ah? Doctor, le están escuchando. Nosotros tenemos ahí repetidora, llegamos nítidos bendito sea Dios, hemos penetrado extraordinariamente bien en toda esta zona, sin hacer aspaviento de nada, por toda esta zona de Malacatos, Vilcabamba, y estamos dando la vuelta. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, hable por favor, está en la línea, está al aire. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos, amigo, le escuchamos, dijo aló. Nosotros le decimos buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días. Yo acordándome de la obra emblemática del alcalde Reyes como Pinilla, del pichilón que había en la puerta de la ciudad, desde Bolívar. Eso recordaba yo. Que hay una obra emblemática. La verdad yo no le doy testimonio como regreso a Loja justamente cuando usted fue alcalde, por eso para mí siempre ha sido anecdótica su alcaldía, ¿no? No sé de qué se refería el ciudadano, un pichilón dice que había. O sea, cuando usted escucha eso, ve que hay un trasfondo de odio, de perversidad. Primero, habían antes los pichilones en el Parque Central. Ah, sí, ya. Esos desaparecieron. Cuando yo llegué a la alcaldía ya no existieron los pichilones y no sabría decir en dónde está. Estuve en un programa, en otro espacio, aquí en esta misma radio, y llamó a alguien parecido y me decía, sí, creo que sí, que la obra emblemática es de los viringos. Viringos, dijo. Los viringos, decía allí, con esas esculturas que existen, donde es ahora la llamada Puerta de la Ciudad, y que la hizo aquí un artista lojano, y que burlando los controles de la Contraloría los mandaron regalando. Creo que algunos de ellos están en Saraguro. Pero no se acuerda de las otras obras que las podría nombrar aquí, y que una de ellas, para retomar solamente lo que usted dijo, es haber comprado la tierra para el relleno sanitario, comenzar a comprar la tierra en las cuencas del Carmen, de Jipiro, de Zamorahuayco, de Pizarros. Vea, eso se siguió por parte de otras administraciones, a tal punto de que ahora no utilizan el agua de Jipiro para meterla en la planta del Pucará, o cuando estaba allí la botaban al río. Esa obra, igual que el plan emergente del agua potable. Pero fíjese, doctora, hemos terminado en realidad la entrevista, estoy muy agradecido, pero fíjese, una llamada para decir eso, porque dice, a ver, ¿cómo lo empañamos? ¿Cómo nubilamos? ¿Cómo opacamos esto? Se está desarrollando bien, es una entrevista a otro nivel. Llama, yo los conozco, pero al revés del derecho. Pero los conozco como están viendo. Oye, llama y di estas cosas, dáñale. Yo los conozco, que Dios los conozco. Cuando vemos estas bajezas humanas, es justamente cuando más se requiere reivindicar la política, y usted puede ser uno de ellos. Exactamente, Freddy. Y si hay algo que me motiva a mí, es precisamente ver que la gente está perdiendo esos espacios. Le voy a recomendar, vea, yo siempre he de decir, lo que yo sé es muy poquito y siento la necesidad de leer algo más. Hay un libro del asesor de mi ley que se llama Laje, Agustín Laje. Agustín Laje, estuvo aquí, lo entrevisté. Vea, tengo una anécdota con este hombre que no sabía yo, me lo trajeron, pero bueno, no hay tiempo. Tiene 3 libros. Sí, lo entrevisté yo acá. Hay uno de ellos que se llama Generación Idiota. Ya lo he leído 2 veces para poder entender esas lógicas que están sacudiendo al mundo. Es un hombre de derecha. Le iba a decir eso. Pero yo lo tengo que leer, lo tengo que estudiar, porque el conocimiento es universal. Y porque si quiero ser centrado, pues leo a todos los que más avance a leer. Muy bien, gracias doctor, gracias.